Era el 45º cumpleaños de mi hija Rebeca, y yo había llegado temprano a su casa con el pastel que había encargado, especialmente en su pastelería favorita. Costó $200, pero por mi única hija nada era demasiado caro. Llamé a la puerta sonriendo, esperando ver cómo se le iluminaba el rostro como cuando era una niña. Pero cuando abrió, su expresión fue de total fastidio. «Ah, eres tú», murmuró sin siquiera mirarme a los ojos. «Feliz cumpleaños, mi amor», dije, tendiéndole el pastel con las velas ya colocadas. «Te traje tu chocolate favorito con fresas como cuando eras pequeña». Rebeca suspiró hondo, como si mis regalos fueran una carga insoportable. «Mamá, tenemos que hablar», dijo secamente, dejándome entrar sin dar las gracias ni por el pastel. Nos sentamos en la sala de estar de su hermosa casa, una casa que yo había financiado por completo cuando ella y David se casaron. Habían sido $50,000 que saqué de los ahorros de toda mi vida, dinero que ahorré centavo a centavo, trabajando turnos dobles como enfermera durante 40 años. «Sabes, mamá», empezó Rebeca con esa voz fría que había desarrollado en los últimos años. «He estado pensando mucho en mi cumpleaños, en los regalos y en lo que de verdad me haría feliz». Yo asentí con entusiasmo. «Claro, mi amor, dime qué quieres y te lo consigo. Un viaje, unas joyas, quizá ese coche nuevo que mencionaste». Rebeca me miró directo a los ojos y lo que vi allí me heló hasta los huesos. Era puro desprecio. «Lo único que más me gustaría como regalo de cumpleaños», dijo despacio, saboreando cada palabra, «es que simplemente te mueras». El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. Sus palabras resonaban en mis oídos como un bucle interminable. Mi hija, mi propia hija, había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?», logré susurrar, sintiendo que las lágrimas me llenaban los ojos. «Me oíste», continuó con una frialdad que me cortaba como cuchillos. «Estoy cansada de ti, mamá, cansada de tus llamadas constantes, de tus visitas sin avisar, de que siempre estés aquí molestándome. Mi vida sería mucho más fácil y feliz si simplemente desaparecieras». Me temblaban las manos sin control. 72 años de vida, 45 años siendo su madre, y jamás pensé que escucharía esas palabras salir de su boca. «Rebeca», alcancé a decir entre sollozos, «soy tu madre, te lo he dado todo, lo he sacrificado todo por ti». «Exacto», interrumpió poniéndose de pie del sofá, «y por eso me asfixias. No puedo respirar con tu presencia constante. Necesito libertad. Necesito que me dejes vivir mi vida sin tu drama y tus necesidades emocionales». El pastel de $200 seguía en mis manos. Las velas empezaban a derretirse. Todo lo que había soñado para ese día, abrazos, risas, quizá una cena familiar, se desvaneció como humo. «Pero cariño», intenté una vez más, «solo quiero estar cerca de ti, ser parte de tu vida. Eres todo lo que tengo». «Y ese es exactamente el problema», respondió cruzándose de brazos. «El hecho de que yo sea todo lo que tienes. Ve y consigue una vida propia y déjame en paz». Me levanté del sofá con las piernas temblorosas, cargando ese pastel que ahora se sentía como una burla. «No puedo creer que me estés diciendo esto», murmuré, «después de todo lo que he hecho por ti». «¿Todo lo que has hecho?», se rió con sarcasmo. «Mamá, todo lo que has hecho ha sido por tu propio beneficio, para sentirte necesaria, para tener control sobre mi vida. Pero ya no soy una niña». Caminé hacia la puerta, sintiendo como si cada paso me costara años de vida. Al llegar al umbral, me giré una última vez, esperando ver arrepentimiento en sus ojos, alguna señal de la niña dulce que alguna vez fue. Pero solo vi impaciencia. Impaciencia porque me fuera para poder por fin celebrar su cumpleaños sin la molestia que yo representaba. «Feliz cumpleaños, Rebeca», murmuré,
y salí de esa casa cerrando la puerta detrás de mí. No sabía en ese momento que sería la última vez que entraría en esa casa como la madre que lo había sacrificado todo, porque lo que mi hija no sabía era que acababa de despertar algo en mí que había estado dormido durante décadas. Llegué a mi pequeño apartamento con las piernas temblorosas y el corazón roto. El pastel de $200 terminó en la basura, las velas derretidas, un reflejo de las lágrimas que no dejaban de caer. Me senté en mi viejo sofá, el mismo sofá donde amamanté a Rebeca cuando era bebé, donde le leí cuentos durante años, donde lloré lágrimas de felicidad cada vez que me llamaba mamá. ¿Cómo había terminado aquí? ¿Cómo podía mi propia hija, la niña que llevé en mi vientre durante 9 meses, desear mi muerte con tanta frialdad? Empecé a recordar todo, absolutamente todo lo que había hecho por ella durante los últimos 45 años. Cuando tenía 3 años y se enfermó de neumonía, trabajé turnos triples en el hospital para pagar sus medicamentos. Fueron $1,200 en antibióticos que mi seguro no cubría. Dinero que obtuve vendiendo las joyas de mi difunta madre. Cuando cumplió 16 y quiso ir al baile de graduación, trabajé todos los fines de semana durante 4 meses para comprarle ese vestido rosa que costaba $800. Recuerdo cómo le brillaban los ojos cuando se lo probó. Gracias, mamá, eres la mejor del mundo, me había dicho, abrazándome fuerte. En la universidad, cuando cambió de carrera por tercera vez, pagué cada semestre sin quejarme ni una sola vez. $42,000 en total. Dinero que obtuve pidiendo una segunda hipoteca sobre mi casa. No te preocupes, cariño, le decía cada vez que me llamaba llorando. Tu educación es lo más importante. Cuando se casó con David, organicé y pagué toda la boda, $35,000, para que tuviera la boda de sus sueños. El salón de baile más elegante de la ciudad, las flores más hermosas, el menú. Ella lo eligió sin preocuparse por el precio. Quiero que mi princesa lo tenga todo, le dije mientras firmaba cheque tras cheque. Y luego vino la casa, esa misma casa donde acababa de humillarme. Cuando Rebecca y David decidieron que querían comprar su primera propiedad, no lo dudé ni un segundo. No se preocupen por el pago inicial, les dije. Yo me encargo. Fueron $150,000 de los ahorros de mi vida, el dinero que había guardado para mi jubilación. Pero no terminó ahí. Cuando llegaron los gemelos hace 5 años, me convertí en la niñera gratis. Cada noche que Rebeca quería salir con David, cada vez que tenían planes y necesitaban que alguien cuidara a los niños, allí estaba yo, sin cobrar ni un centavo, feliz de ayudar a mi hija a tener la vida que siempre había soñado. Cuando David perdió su trabajo el año pasado, ¿quién pagó la hipoteca durante 8 meses? Yo. $16,000 que saqué de mi pensión, dinero que significó comer arroz y frijoles durante semanas solo para estirar mis ingresos. Y cuando los gemelos necesitaron brackets, otros $4,000 que cubrí sin pensarlo 2 veces. No se preocupen, les dije viendo sus caras angustiadas. Para eso están los abuelos. Me levanté del sofá y fui a mi escritorio, donde guardaba todos los recibos, todas las pruebas de cada centavo que había gastado en mi hija y su familia. Eran cajas y cajas de documentos que había conservado, no por desconfianza, sino porque me enorgullecía recordar todo lo que había podido hacer por ellos. Empecé a hacer cuentas. Criar a Rebeca desde que nació hasta que fue independiente, aproximadamente $200,000. La universidad, $42,000. La boda, $35,000. El pago inicial de la casa, $150,000. Los pagos de la hipoteca cuando David estuvo desempleado, $16,000. Los brackets de los gemelos, $4,000. Los regalos de cumpleaños y Navidad durante todos esos años, por lo menos otros $10,000. El total fue devastador. Más de $460,000, casi medio millón que había invertido en la felicidad de mi hija, y todo para escuchar que su mayor deseo era que yo muriera. Las lágrimas cayeron sobre los papeles mientras sumaba y restaba.
Si hubiera puesto ese dinero en una cuenta de ahorros con interés compuesto, hoy tendría más de $600,000. Podría estar viviendo en una buena casa, viajando por el mundo, disfrutando de una jubilación cómoda en lugar de contar centavos en este apartamento diminuto. Pero no, yo había elegido invertir en amor. Había elegido creer que el dinero gastado en mi hija era dinero bien gastado, que cada sacrificio valía la pena porque al final tendría una hija que me amaría y me cuidaría en mi vejez. ¡Qué tonta había sido! Tomé el teléfono y marqué el número de Rebeca. Necesitaba escuchar su voz una vez más. Necesitaba confirmar que de verdad había dicho esas palabras terribles. ¿Qué quieres ahora, mamá? Respondió con fastidio después del quinto tono. Rebeca, necesito saber si de verdad quisiste decir lo que me dijiste hoy. Pregunté con voz temblorosa. Claro que lo quise decir. Respondió sin una pizca de remordimiento. Mamá, ya es hora de que entiendas que necesito espacio. Tu obsesión conmigo no es sana. ¿Obsesión? Repetí incrédula. ¿Llamas obsesión al amor de una madre? Sí, exactamente eso. Y espero que después de hoy por fin captes el mensaje. Necesito que respetes mis límites y me dejes vivir mi vida. Colgué sin despedirme. No había malentendido. Mi hija de verdad creía que mi amor era una carga, que mi presencia en su vida era un problema que necesitaba resolver. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, recordando cada momento bonito que habíamos compartido. Cada abrazo, cada te quiero, mamá, que salió de sus labios. ¿Había sido todo una mentira? ¿O simplemente había criado a una hija tan egoísta que ya no podía ver más allá de sus propias necesidades? A las 3:00 de la madrugada, algo cambió dentro de mí. La tristeza empezó a transformarse en otra cosa. Ira, indignación, la comprensión clara de que me habían usado, manipulado y desechado como un pañuelo usado. Mi hija quería que yo muriera. Bien, quizá era hora de darle exactamente lo que me había pedido. Al día siguiente me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. La tristeza había cedido ante algo más poderoso: determinación. Si mi hija quería que desapareciera de su vida, lo haría, pero no de la manera que ella esperaba. Me puse mi mejor ropa y salí con un propósito definido. Primera parada, el banco donde tenía una cuenta conjunta con Rebeca para gastos de emergencia de su casa. Esa cuenta la había abierto por si acaso y había depositado $20,000 para cualquier imprevisto que pudiera surgir. Buenos días, señora Johnson. Me saludó el gerente, el señor Martínez, que me conocía desde hacía años. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero cerrar la cuenta conjunta número 458,751. Dije con una sonrisa que él interpretó como amabilidad, pero que en realidad era pura venganza. ¿Estás segura? Esa cuenta tiene un saldo considerable de $20,000, advirtió revisando la pantalla. Completamente segura. Quiero transferir todo ese dinero a mi cuenta personal, respondí, firmando los papeles con mano firme. Ver esos $20,000 regresar a mi cuenta personal me dio una satisfacción que no había sentido en años. Era solo el comienzo. Segunda parada, la oficina del préstamo hipotecario. Durante el último año, cuando David estaba desempleado, yo había firmado como codeudora en su hipoteca. Eso significaba que, si ellos no podían pagar, la responsabilidad recaía en mí. Pero también significaba que yo tenía derechos sobre esa propiedad. Señora Johnson, me saludó la oficial de préstamos, la señora Williams. ¿Qué la trae por aquí? Quiero revisar el contrato hipotecario en el que aparezco como codeudora, expliqué. Necesito entender exactamente cuáles son mis derechos y mis obligaciones. Mientras ella buscaba los documentos, recordé el día en que firmé esos papeles. Rebeca había llorado de emoción. Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti. Eres nuestra salvadora, había dicho, abrazándome fuerte.
David también me había dado las gracias, prometiendo que nunca se atrasarían. Aquí están los documentos, dijo la señora Williams, poniendo una carpeta gruesa delante de mí. Como codeudora, usted es responsable de los pagos si los titulares principales no pueden hacerlos, pero también tiene derecho a reclamar la propiedad si cree que los deudores no podrán cumplir sus obligaciones. Exacto, completé, examinando los papeles con cuidado. ¿Hay algún problema con los pagos? Preguntó con preocupación profesional. Estoy evaluando la situación, respondí, guardando una copia de todos los documentos en mi bolso. ¿Qué tendría que hacer si decidiera ejercer mis derechos como codeudora? Tendría que demostrar que existe riesgo de impago o que ya ha habido retrasos significativos. En su caso, veo que usted cubrió 8 meses de pagos el año pasado, lo cual ya es evidencia suficiente de que los titulares principales carecen de estabilidad financiera. Perfecto. David había perdido su trabajo otra vez la semana pasada, información que Rebeca me había dado sin pensar en las implicaciones. Ella creía que me estaba pidiendo ayuda de manera indirecta, pero lo que en realidad me estaba dando eran las armas para mi venganza. Salí de esa oficina sonriendo. Mi querida hija no tenía idea de la tormenta que se estaba gestando. Tercera parada, mi abogado personal, el señor Anel Adams, un hombre de 70 años que había sido amigo de mi difunto esposo. Conocía toda mi situación familiar y había sido testigo de mis sacrificios por Rebeca durante décadas. Julieta, me saludó con calidez. ¿Qué te trae a mi oficina? No es común verte por aquí. Anel, necesito tu ayuda con algo muy importante, le dije sentándome frente a su escritorio. Quiero cambiar por completo mi testamento. Sus cejas se alzaron con sorpresa. ¿Ha pasado algo con Rebeca? Se lo conté todo, cada palabra hiriente, cada momento de desprecio, la frialdad con la que había deseado mi muerte en su propio cumpleaños. Anel me escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Julieta, dijo por fin, lamento muchísimo lo que estás viviendo. Nunca pensé que Rebeca fuera capaz de algo así después de todo lo que has hecho por ella. Yo tampoco, suspiré. Pero ya tomé mi decisión. Quiero cambiar mi testamento y dejarlo todo a una organización benéfica. También quiero crear un fideicomiso para mis nietos, pero Rebeca no podrá acceder a ese dinero hasta que cumplan 25 años. Eso se puede hacer, asintió Anel, tomando notas. ¿También quieres cambiar los beneficiarios de tu seguro de vida? Por supuesto. Todo lo que tenga el nombre de Rebeca, quiero cambiarlo. Mi hija quiere que me muera, pero cuando yo muera, no va a recibir ni un centavo de mí. Pasamos 2 horas revisando todos mis documentos legales. Mi póliza de seguro de vida de $100,000, mis ahorros, mi apartamento, mis inversiones. Todo lo que antes estaba destinado a Rebeca, ahora iría a la Fundación de Huérfanos, donde yo había sido voluntaria durante años. Hay algo más, dije cuando estábamos terminando. Quiero que prepares todos los documentos para reclamar la casa donde vive Rebeca. Como codeudora de la hipoteca, tengo derechos. Y su esposo acaba de perder el trabajo otra vez. Los ojos de Anel se iluminaron con comprensión. Ahora entiendo a dónde vas con todo esto. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos? Completamente segura, respondí con una determinación que me sorprendió incluso a mí. Mi hija me dijo que su vida sería más fácil si yo desapareciera. Bien, voy a desaparecer, pero antes me aseguraré de que entienda exactamente lo que significa vivir sin mí y sin todo lo que he hecho por ella. Cuando salí de la oficina de Anel, ya estaba oscuro. Caminé por las calles de mi barrio sintiéndome renovada, como si me hubiera despertado de un sueño larguísimo. Durante 45 años había vivido para Rebeca. Había sacrificado mis propios sueños y deseos para darle todo lo que quería, pero ya no. Volví a mi apartamento y me serví una copa de vino, algo que no hacía desde hacía años.
Brindar por mí misma era algo completamente nuevo, pero se sentía increíblemente liberador. Saqué mi teléfono y marqué un número que había guardado meses atrás, pero que nunca me había atrevido a usar. Era de una agencia de viajes especializada en jubilados que ofrecía paquetes para vivir en el extranjero. Buenas noches, habla Julieta Johnson. Dije cuando contestaron. Vi su promoción sobre vivir en Suiza. ¿Podrían enviarme información completa? Por supuesto, señora Johnson. Suiza es un destino muy popular entre nuestros clientes. Tenemos varios programas, desde estancias temporales hasta residencia permanente. ¿Qué tipo de información necesita? Todo, respondí sin vacilar. Quiero saberlo todo sobre cómo una persona de 72 años puede empezar una nueva vida en Suiza. Después de colgar, me quedé de pie frente a la ventana mirando la ciudad donde había vivido toda mi vida. Pronto, todo eso sería solo un recuerdo. Mi hija había pedido mi desaparición como regalo de cumpleaños, y yo se la iba a conceder de la manera más espectacular posible. Lo que Rebeca no sabía era que su deseo estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y preparativos secretos. Cada mañana me despertaba con una mezcla de dolor y determinación que me empujaba a seguir con mi plan. Era como si me hubiera despertado de un letargo largo en el que solo vivía para complacer a mi hija y ahora por fin estuviera viviendo para mí. El miércoles por la mañana sonó el teléfono. Era Rebeca. Por un momento, el corazón se me aceleró pensando que tal vez se habría arrepentido, que podría disculparse por las terribles palabras que me había dicho. Qué ingenua seguía siendo. Mamá, dijo con esa voz fría que había adoptado últimamente. Necesito que me hagas un favor. Ni siquiera un hola o un cómo estás. Fue directo al punto, como si yo fuera su asistente personal. ¿Qué necesitas? Pregunté, curiosa por ver hasta dónde llegaría su descaro. Los gemelos tienen una presentación en la escuela el viernes y David y yo tenemos una cena importante de trabajo. ¿Puedes cuidarlos esa noche? La ironía era deliciosa. La misma mujer que había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños, ahora me pedía que cuidara a sus hijos como si nada hubiera pasado, como si yo fuera un recurso disponible 24/7. No puedo, respondí simplemente. ¿Cómo que no puedes? Preguntó con genuina sorpresa. Evidentemente, no estaba acostumbrada a que yo dijera que no. Tengo otros planes. Mentí con una sonrisa que ella no podía ver. ¿Qué planes podrías tener tú? Preguntó con ese tono condescendiente que me dolía profundamente, como si a los 72 años no tuviera derecho a tener mi propia vida. Planes que no son asunto tuyo. Respondí manteniendo la calma. Busca otra niñera. Pero mamá, no puedo conseguir niñera con tan poca anticipación. Además, ¿desde cuándo me cobras por cuidar a tus propios nietos? Ahí estaba, la manipulación emocional que había usado conmigo durante años. Pero esta vez no funcionaría. Desde que me dijiste que tu mejor regalo sería que yo me muriera, respondí con frialdad. Si quieres que desaparezca de tu vida, estoy empezando ahora. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Por fin, Rebeca soltó una risa sarcástica. ¿En serio? ¿Me vas a castigar como si fueras una niña caprichosa? Dijo. Pensé que después de unos días se te pasaría el drama. No es drama, Rebeca. Es respeto por tu deseo. Querías que desapareciera, así que eso haré. Bien, dijo con fastidio. Si quieres ser así de infantil, es tu problema, pero no vengas llorando después cuando estés sola. Colgó sin despedirse. Perfecto. Cada interacción confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Esa tarde volví al banco, esta vez para hacer algo que jamás pensé que haría, retirar la mayor parte de mis ahorros en efectivo. Fueron $30,000 que metí en un sobre y guardé en mi caja fuerte personal, el dinero que necesitaría para mi nueva vida en Suiza. También llamé a la agencia de viajes y confirmé mi viaje.
un vuelo a Zúrich para el próximo martes, con la opción de extender mi estancia indefinidamente. El costo inicial fue de $5,000, dinero que pagué sin pestañear. Fue la inversión más cara y más inteligente que había hecho en años. El jueves por la mañana recibí una visita inesperada. Era mi vecina Elvara, una mujer de 68 años que vivía en el apartamento de al lado y con quien había entablado amistad durante los últimos 5 años. Julieta, dijo sentándose en mi sala con una taza de café, te ves diferente estos días. ¿Ha pasado algo? Elvara había sido testigo silenciosa de todos mis sacrificios por Rebeca. Me había visto cancelar planes con ella para correr cada vez que mi hija me necesitaba. Había visto las bolsas de comida cara que yo compraba para llevarle a Rebeca mientras yo comía sopa enlatada para ahorrar. Se lo conté todo, cada detalle doloroso de lo que pasó en el cumpleaños de Rebeca y también todos los planes que había estado haciendo durante la semana. Dios mío, Julieta, murmuró Elvara con los ojos llenos de lágrimas. No puedo creer que Rebeca te dijera algo tan cruel después de todo lo que has hecho por ella. Lo peor es que lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, expliqué, como si yo fuera una molestia en su vida que había que eliminar. ¿Y de verdad te vas a Suiza? Sí, respondí con firmeza. Ya compré el boleto. Me voy el martes. Elvara me tomó las manos con cariño. Sabes que tienes todo mi apoyo, ¿verdad? Lo que Rebeca te hizo es imperdonable. Hay algo más, dije bajando la voz. Voy a necesitar tu ayuda con algo muy importante. Le expliqué mi plan completo. Cómo quería que Rebeca creyera que yo de verdad había muerto, al menos por un tiempo. Elvara sería mi cómplice, la persona que encontraría mi apartamento vacío y mi carta de despedida. Es brillante, murmuró Elvara con una sonrisa traviesa. Esa niña desagradecida por fin va a entender lo que significa perderte. ¿Me ayudarás? Claro que sí. De hecho, creo que es exactamente lo que Rebeca necesita para despertar. Esa noche trabajé en la carta más importante de mi vida, la carta que Rebeca encontraría en su mesa y que lo cambiaría todo para siempre. Escribí y reescribí cada palabra, asegurándome de que transmitiera exactamente lo que quería decir. Mi querida Rebeca, empezó la carta, me pediste como regalo de cumpleaños que desapareciera de tu vida, y he decidido concederte tu deseo. Cuando leas esta carta, ya estaré muy lejos de aquí, empezando la vida que debí haber vivido hace años en lugar de sacrificarlo todo por ti. Seguí escribiendo durante horas, documentando cada centavo que gasté en ella, cada sacrificio que hice, cada oportunidad que perdí por estar siempre disponible para sus necesidades. Pero no era una carta amarga, era una carta educativa. Quería que entendiera exactamente lo que había perdido. Junto con esta carta encontrarás todos los documentos legales que firmé esta semana. Seguí escribiendo. El cambio de testamento, la cancelación del seguro médico que yo pagaba por ti, la notificación de que, como codeudora de tu hipoteca, he decidido ejercer mis derechos debido a la inestabilidad laboral de David y la cancelación de todos los beneficios financieros que recibías de mí. Era una carta de 23 páginas que detallaba meticulosamente todo lo que iba a cambiar en su vida ahora que yo había desaparecido, tal como ella quería. Tu vida será mucho más fácil sin mí, terminaba la carta, pero también será mucho más cara, espero que valga la pena. El viernes por la noche, mientras empacaba mis pertenencias más importantes en 2 maletas, recibí una llamada de Rebeca. No contesté. Llamó 3 veces más, pero simplemente dejé que sonara. No tenía nada más que decirle. Al día siguiente, sábado, David apareció en mi puerta. Se veía agotado y desesperado. Julieta, dijo con voz suplicante. Rebeca me contó lo que pasó entre ustedes. Sé que lo que dijo estuvo mal, pero por favor no le hagas esto a nuestra familia. ¿Hacer qué? Pregunté fingiendo inocencia.
Dejar de ayudarnos, retirarte de nuestras vidas así. Los niños te necesitan, nosotros te necesitamos. Qué interesante. Cuando Rebeca quería deshacerse de mí, yo era una molestia, pero cuando se dieron cuenta de todo lo que hacía por ellos, de pronto me necesitaban. David, dije con calma, tu esposa fue muy clara conmigo. Mi presencia en su vida es una carga que ya no quiere soportar. Yo solo estoy respetando sus deseos. Pero Julieta, tú sabes cómo se pone Rebeca cuando se enoja. No lo decía en serio. Ah, ¿no? Porque sonó bastante convincente cuando me deseó la muerte como regalo de cumpleaños. David bajó la cabeza. Sabía que no tenía argumentos para defender lo indefendible. Por favor, insistió, dame la oportunidad de arreglar esto. Hablaré con Rebeca. Haré que entienda lo equivocada que está. Ya es demasiado tarde para eso, respondí, cerrando lentamente la puerta. Dales un beso a mis nietos de mi parte. El domingo fue mi último día en esa ciudad. Pasé la mañana caminando por los lugares que habían sido importantes en mi vida. El hospital donde trabajé 40 años, el parque donde llevaba a Rebeca cuando era niña, la iglesia donde me casé con su padre. Fue mi despedida silenciosa de una vida que viví completamente para otros. El lunes empezaría una vida que por fin viviría para mí. El domingo por la noche no pude dormir. No por nervios ni arrepentimiento, sino por una emoción extraña que no sentía desde hacía décadas, la anticipación de una aventura. A los 72 años estaba a punto de comenzar la vida que siempre había soñado, pero que nunca me atreví a vivir. A las 5:00 de la mañana del lunes, el Vara llamó a mi puerta como habíamos acordado. Trajo café recién hecho y una sonrisa cómplice que me llenó de energía. ¿Lista para tu gran escape?, preguntó guiñándome un ojo. Más que lista, respondí, llevando mis 2 maletas a la puerta. ¿Tienes las llaves de repuesto de mi apartamento? Aquí están, dijo, mostrándome el juego de llaves que le había dado la noche anterior. Y también tengo la carta para Rebeca y todos los documentos legales que vas a dejar en su mesa. Lo habíamos planeado todo al detalle. El Vara esperaría hasta el miércoles para ir a la casa de Rebeca y entregar los documentos, fingiendo que había encontrado mi apartamento vacío y se había preocupado por mi desaparición. Sería ella quien le daría la noticia a Rebeca de que yo me había ido para siempre. Recuerda, le dije mientras pedíamos un taxi, tienes que actuar muy preocupada. Dile que no respondí el teléfono durante 2 días, que tocaste mi puerta y no respondí, y que cuando usaste las llaves de emergencia, encontraste el apartamento vacío y la carta en su mesa. No te preocupes, Julieta. Fui profesora de teatro durante 30 años. Va a ser la actuación de mi vida, dijo el Vara con una sonrisa traviesa. El taxi llegó puntual a las 6:00 de la mañana. Mientras cargaban mis maletas, miré por última vez mi apartamento. Había vivido allí 15 años, pero extrañamente no sentí nostalgia. Era como si por fin me liberara de una prisión que yo misma había construido. ¿Al aeropuerto?, preguntó el conductor. Al aeropuerto, confirmé, y sentí como si esas 2 palabras marcaran el comienzo de mi nueva existencia. Durante el trayecto de 40 minutos, pensé en todo lo que dejaba atrás. Mi voluntariado en el hospital, mis rutinas diarias, la preocupación constante por Rebeca y sus problemas. Pero también pensé en todo lo que me esperaba. La libertad de tomar mis propias decisiones, de gastar mi dinero en mí, de vivir sin el peso constante de las exigencias emocionales de mi hija. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, recibí 3 llamadas de Rebeca que no contesté. Luego llegó un mensaje de texto. Mamá, estás siendo ridícula. Los niños preguntan por ti. Llámame. Lo borré sin responder. Era fascinante cómo, ahora que yo no estaba disponible 24/7, de repente me necesitaba. El vuelo a Zúrich fue largo pero tranquilo. Por primera vez en años, nadie sabía dónde estaba.
Nadie podía llamarme para pedirme favores, dinero o tiempo. Era una sensación embriagadora de libertad que no había experimentado desde antes de ser madre. Durante el viaje de 12 horas, escribí en mi diario todo lo que había pasado en la última semana. Cada detalle, cada emoción, cada decisión que me había llevado hasta ese momento. Quería recordar exactamente qué se sentía liberarme de una relación tóxica, incluso cuando esa relación era con mi propia hija. Llegué a Zúrich el martes por la noche, hora local. Un representante de la agencia de viajes me esperaba en el aeropuerto con un cartel con mi nombre. Era un joven amable llamado Klaus, que hablaba un inglés perfecto. Señora Johnson, me saludó con una sonrisa genuina. Bienvenida a Suiza. Espero que esté lista para una nueva aventura. Más que lista, respondí. Y por primera vez en semanas, mi sonrisa fue completamente auténtica. Klaus me llevó a un hermoso apartamento amueblado en el centro de Zúrich, alquilado por un mes mientras decidía si quería quedarme de forma permanente. Era pequeño pero acogedor, con ventanas que daban a un parque precioso y una vista parcial del lago. Aquí tiene toda la información sobre la ciudad, dijo Klaus, entregándome una carpeta gruesa. Lugares para comer, actividades para gente de su edad, clases de alemán, grupos sociales. También le programé una reunión con un asesor financiero para mañana por la tarde, para ayudarla con los trámites si decide quedarse de manera permanente. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No había teléfono que pudiera sonar, nadie que necesitara nada de mí, ninguna responsabilidad más allá de cuidarme a mí misma. El miércoles por la mañana me desperté temprano y salí a explorar la ciudad. Desayuné en un café encantador junto al lago. Compré flores frescas para mi apartamento temporal. Y por primera vez en décadas gasté dinero en algo completamente innecesario. Una hermosa bufanda de seda que costó $100. La compré solo porque me gustaba, sin preocuparme por el precio ni por si ese dinero podría invertirse mejor en las necesidades de mi hija. Mientras caminaba por las calles de Zúrich, calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en Rebeca solo en los últimos 5 años, entre los pagos de hipoteca cuando David estaba desempleado, los brackets de los gemelos, los regalos constantes, la gasolina para ir a cuidar a los niños, la comida que siempre llevaba cuando las visitaba, había sido por lo menos $50,000. $50,000 que podría haber usado para viajar por el mundo, vivir cómodamente, cumplir los sueños que había pospuesto durante décadas. En cambio, se los había dado a una hija que consideraba mi amor una carga y mi presencia una molestia. A las 2:00 de la tarde, hora de Zúrich, calculé que en mi ciudad natal serían las 8:00 de la mañana. El Vara estaría preparándose para ir a casa de Rebeca y entregarle la carta que lo cambiaría todo. Me senté en un banco junto al lago y esperé. Sabía que, en unas horas, mi teléfono empezaría a sonar desesperadamente. Rebeca por fin entendería lo que significaba perderme de verdad. A las 5:00 de la tarde, mi teléfono empezó a vibrar. Era Rebeca. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Inmediatamente volvió a sonar. Otra vez Rebeca. Esta vez contesté. «¡Mamá!», gritó con la voz quebrada. «¿Dónde estás? El Vara vino a la casa con una carta tuya. Dijo que has desaparecido. ¿Qué está pasando?». «Hola, Rebeca», respondí con calma, disfrutando del lago suizo mientras hablaba. «¿Ya leíste la carta?». «Sí, la leí. ¿Estás loca? ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Dónde estás?». «Estoy exactamente donde necesito estar», respondí. «Lejos de ti, tal como querías». «Pero yo no quería esto. No quería que de verdad te fueras. Solo estaba enojada. No lo decía en serio». Ahí estaba, la táctica típica de Rebeca: minimizar el daño, hacerme sentir culpable por reaccionar a su crueldad. ¿No lo decías en serio cuando me dijiste que tu mayor deseo de cumpleaños era que yo muriera?
Le pregunté, porque sonabas bastante convincente. Fue solo... Estaba frustrada. David perdió el trabajo otra vez. Los niños me están dando problemas en la escuela. Estoy tan estresada. No debería haberlo pagado contigo. Tienes razón, no debería haberlo hecho, pero ya está hecho y las palabras no se pueden retirar. Pero mamá, por favor vuelve. Te necesitamos, te necesito. Qué interesante. Ahora me necesitaba. Ahora que había leído la carta sobre todos los beneficios financieros que había perdido. Ahora que sabía que podía perder la casa. Ahora que entendía que tendría que pagar su propio seguro médico y contratar niñera para los gemelos. ¿Me necesitas a mí o necesitas mi dinero? Le pregunté directamente. Hubo un largo silencio al otro lado. Te necesito a ti, murmuró por fin, pero su voz no sonó convincente. Rebeca, durante 45 años viví para ti. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mis oportunidades. Y cuando por fin necesité sentir que me amabas y me valorabas, me dijiste que preferías que yo estuviera muerta. Esas palabras me rompieron el corazón de una manera que nunca podré arreglar. Lo siento, mamá. Lo siento muchísimo. Lo siento no es suficiente, Rebeca. El daño está hecho. ¿Y sabes qué? Tal vez fue lo mejor que pudiste decirme porque por fin me abrió los ojos y me hizo entender que he vivido mi vida de la manera equivocada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, por primera vez en décadas, estoy viviendo para mí y se siente maravilloso. ¿Dónde estás, mamá? Por favor, dime, suplicó con la voz ahogada en lágrimas. Los niños preguntan por su abuela. No entienden por qué no has venido a verlos. Era fascinante cómo, ahora que yo no estaba disponible, de repente los nietos me extrañaban. Durante todos esos años, cuando cancelaba mis planes para cuidarlos, cuando les compraba regalos caros, cuando los llevaba al parque mientras Rebeca iba de compras, era simplemente lo que se esperaba de mí. Pero ahora que me había ido, mi ausencia se sentía. Los niños estarán bien, respondí, mirando las montañas suizas a lo lejos. Son resilientes. Lo que van a aprender es que las acciones tienen consecuencias y que las palabras hirientes pueden destruir relaciones para siempre. Pero mamá, por favor, no puedes simplemente desaparecer así. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te enfermas? ¿Cómo vamos a saberlo? Ahora se preocupaba por mi bienestar. Qué conveniente. Rebeca, en los últimos 5 años he tenido 3 episodios de presión alta que me llevaron al hospital. ¿Sabes cuántas veces me visitaste? Ninguna. Siempre tenías algo más importante que hacer. Así que no vengas ahora con preocupaciones por mi salud. Eso no es cierto, protestó débilmente. Es cierto, la primera vez que estuve hospitalizada te llamé desde urgencias. Me dijiste que no podías ir porque tenías cita en la peluquería. La segunda vez era el cumpleaños de David y estabas celebrando. La tercera vez simplemente no contestaste el teléfono. El silencio al otro lado confirmó que recordaba perfectamente cada ocasión. Yo pensé que no era grave, murmuró. Claro, porque mi salud nunca fue prioridad para ti, pero mis cheques, sí. No se trata del dinero, gritó Rebeca. Se trata de ti, te extraño, mamá. ¿Me extrañas a mí o extrañas tener a alguien disponible 24/7 para resolver tus problemas? Colgué sin esperar respuesta. Inmediatamente volvió a llamar, pero apagué el teléfono por completo. Necesitaba paz para disfrutar mi primera noche de libertad. Esa noche salí a cenar sola a un restaurante elegante junto al lago. Pedí el plato más caro del menú, salmón con caviar que costaba $80, y me bebí una botella entera de vino francés. Hacía años que no me permitía ese tipo de lujo, siempre pensando que el dinero podría servir para Rebeca. Al día siguiente, jueves, encendí el teléfono y encontré 47 llamadas perdidas y 23 mensajes, todos de Rebeca y David. Los mensajes evolucionaban de súplicas a amenazas. Por favor, mamá, contesta, decía el primero. Estamos tan preocupados.
decía el quinto. El décimo amenazaba. Si no contestas, vamos a llamar a la policía. El 15 admitía. Ya llamamos a la policía. Dicen que no pueden hacer nada porque dejaste una carta explicando tu partida. El 20 decía, el banco nos llamó, cancelaste la cuenta conjunta. ¿Cómo vamos a pagar emergencias? Era hermoso ver cómo la preocupación por mi bienestar se convertía rápidamente en pánico por las implicaciones financieras de mi ausencia. Decidí responder solo un mensaje. ¿Estoy bien? ¿Estoy exactamente donde necesito estar? No me busquen. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. No entiendes lo que estás haciendo. Nos vas a arruinar. El abogado de la hipoteca nos llamó. Dice que puedes quitarnos la casa. Ahí estaba, la verdad. No estaba preocupada por si yo sufría o estaba en peligro. Estaba preocupada porque por fin había entendido las consecuencias financieras de perderme. Respondí, ahora entiendes lo que vale tenerme en tu vida. Lástima que lo hayas entendido demasiado tarde. Esa tarde tuve mi reunión con el asesor financiero suizo. Era un hombre mayor y muy profesional llamado Herr Meyer, que me ayudó a entender todas mis opciones para la residencia permanente en Suiza. Con sus ahorros actuales y su pensión estadounidense, explicó, puede vivir cómodamente aquí el resto de su vida. Suiza tiene excelentes programas de atención médica para jubilados extranjeros, y la calidad de vida es excepcional. Por primera vez en años, hablé abiertamente de mis finanzas sin preocuparme por ahorrar para las emergencias de Rebeca. Fue liberador calcular mis gastos basándome solo en mis propias necesidades y deseos. También puede invertir parte de sus ahorros en la economía suiza, continuó Herr Meyer. Los rendimientos son estables y seguros. En 5 años podría duplicar sus activos si invierte con inteligencia. Duplicar mis activos. ¿Cuántas veces tuve esa oportunidad? Pero había preferido gastar el dinero en los caprichos de mi hija. ¿Hay algo más que deba decirle? Añadió el asesor. Tenemos muchos clientes en situaciones similares a la suya, personas mayores que han venido a Suiza buscando un nuevo comienzo después de relaciones familiares complicadas. No está sola en esta experiencia. Esa información me reconfortó profundamente. Yo no era la única madre manipulada y descartada por hijos ingratos. Había toda una comunidad de personas que habían elegido su propia felicidad por encima de las exigencias tóxicas de sus familias. El viernes por la mañana me uní a un grupo de senderismo para personas mayores. Había 8 mujeres y 4 hombres, todos entre 60 y 75 años, todos buscando aventura y nuevas experiencias. Durante el trayecto en autobús, entablé conversación con una mujer llamada Ingrid, una alemana de 71 años que había llegado a Suiza 2 años antes. ¿Qué te trajo aquí?, me preguntó mientras admirábamos el paisaje por la ventana. Una hija que me dijo que su mayor deseo de cumpleaños era que yo me muriera, respondí sin filtros. Ya no tenía energía para endulzar la realidad. Ingrid me miró con los ojos muy abiertos. ¿En serio? Completamente en serio. Después de financiarle la casa, criar prácticamente a sus hijos y sacrificar mi jubilación por sus necesidades, me dijo que mi presencia en su vida era una carga insoportable. Dios mío, murmuró Ingrid. ¿Y qué hiciste? Desaparecí de su vida, y aquí estoy. Ingrid sonrió con admiración. Eres muy valiente. A mí me llevó 5 años tomar la decisión de alejarme de mi familia tóxica. Mi hijo y mi nuera me trataban como un cajero automático con piernas. El resto del día, Ingrid y yo compartimos nuestras historias. Ella había venido a Suiza después de darse cuenta de que sus hijos adultos solo la contactaban cuando necesitaban dinero para sus vacaciones, sus autos nuevos o sus caprichos. Cuando decidió poner límites, la acusaron de ser una madre egoísta y amenazaron con no dejarla ver a sus nietos. Los primeros meses fueron difíciles, confesó Ingrid mientras caminábamos por un pueblo medieval. La culpa me devoraba. Pensaba que quizá yo era realmente egoísta, que una buena madre siempre debía sacrificarse por sus hijos.
¿Y qué cambió tu perspectiva? Pregunté. Me di cuenta de que mis hijos nunca se preguntaron si yo era feliz, si yo tenía suficiente dinero para mis propias necesidades o si mis sacrificios constantes me estaban haciendo daño. Solo les importaba lo que yo podía darles. Eso no es amor, Julieta. Eso es explotación. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Durante décadas había confundido la manipulación emocional con amor filial, las exigencias constantes con necesidad genuina. Esa noche, en mi apartamento, decidí encender el teléfono por última vez en varios días. Tenía 62 llamadas perdidas y 47 mensajes. La mayoría eran de Rebecca y David, pero también había algunos de números desconocidos. Leí los mensajes en orden cronológico, observando la evolución del pánico de mi hija. Al principio todavía eran emocionales. Por favor, mamá, por favor, vuelve. Te necesitamos. Los niños están llorando por ti. Pero poco a poco se volvieron más desesperados y financieros. El banco nos llamó para una reunión el viernes. Dicen que como codeudora tienes derecho a reclamar la casa. No pueden quitarnos la casa por un malentendido. Para el quinto día, los mensajes ya eran agresivos. Esto es ridículo, mamá. Estás arruinando nuestras vidas por un berrinche. Compórtate como adulta y vuelve. Y por último, desesperación. Llamé a todos los hospitales, a la policía, a tus amigas. Nadie sabe dónde estás. Si te pasa algo va a ser mi culpa. Por favor, solo dime que estás bien. Era fascinante observar cómo en ningún momento Rebeca se disculpó de verdad por desearme la muerte. En ningún momento reconoció la crueldad de sus palabras ni mostró remordimiento real. Todo giraba en torno a las consecuencias negativas que mi ausencia tenía para ella. Decidí responder un último mensaje. Estoy perfectamente bien y más feliz de lo que he estado en años. Lo que estás viviendo ahora son las consecuencias naturales de tus acciones. Espero que esta experiencia te ayude a entender el valor de las personas que amas antes de que sea demasiado tarde con otras en tu vida. La respuesta llegó de inmediato. Por favor, mamá, podemos arreglarlo. Prometo que nunca volveré a decir cosas horribles. Solo vuelve. Escribí mi respuesta final. Las promesas vacías no reparan corazones rotos. Rebeca, las palabras que me dijiste revelaron lo que realmente piensas de mí. No puedes deshacer esa verdad con promesas desesperadas. Después de enviar ese mensaje, bloqueé su número y todos los números asociados a David. También bloqueé los números desconocidos que me habían estado llamando. Era hora de cerrar ese capítulo para siempre. El lunes por la mañana me reuní de nuevo con Herr Meyer para firmar los papeles que me permitirían residir permanentemente en Suiza. También hice arreglos para transferir de forma permanente mi pensión estadounidense y comenzar el proceso de vender mi apartamento en mi ciudad natal. ¿Estás segura de que quiere hacerlo permanente? Me preguntó Herr Meyer. Es una decisión muy grande. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí, firmando cada documento con mano firme. Por primera vez en décadas estoy tomando decisiones basadas en mi propia felicidad, no en las exigencias de otros. Esa tarde recibí una llamada de Elvara, mi querida vecina y cómplice. Su voz sonaba emocionada. Julieta, tienes que oír esto. Rebeca vino a mi apartamento ayer llorando histéricamente. Me suplicó que te dijera que volvieras, que todo había sido un terrible malentendido. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. Le dije la verdad, que lo que te dijo era imperdonable y que si yo fuera tú, también habría desaparecido para siempre. Tenías que ver su cara cuando se dio cuenta de que incluso sus vecinos sabían lo cruel que había sido contigo. ¿Mencionó algo de los problemas financieros? Pregunté con curiosidad. Oh, sí. Me dijo que sin tu ayuda no pueden pagar la hipoteca, que el banco los está presionando, que David no encuentra un trabajo estable y que los niños necesitan cosas para la escuela que no pueden costear. Básicamente, se dio cuenta de todo lo que hacías por ellos cuando lo perdió.
Era exactamente lo que yo esperaba. No me extrañaba como persona. Extrañaba mi función como proveedora financiera y solucionadora de problemas. Elvara, le dije, cuando alguien pregunte por mí, sobre todo Rebeca, quiero que les digas que estoy muerta para ellos, porque en cierto sentido es verdad. La Julieta que se sacrificaba constantemente por una hija desagradecida murió de verdad el día de su cumpleaños. Te entiendo perfectamente, respondió Elvara. ¿Y sabes qué? Creo que es la mejor muerte que pudiste elegir. 3 semanas después de mi llegada a Suiza, mi nueva vida había tomado forma de maneras que jamás imaginé. Me inscribí en clases de alemán 3 veces por semana. Empecé un curso de acuarela los martes y jueves y me uní a un club de lectura para expatriados que se reunía los domingos. Por primera vez en décadas, mi calendario estaba lleno de actividades que yo había elegido, actividades que me daban placer y crecimiento personal. Pero lo más sorprendente era el dinero. Sin las constantes demandas financieras de Rebeca, mis ahorros no solo se mantenían estables, estaban creciendo. Las inversiones que había hecho con Hermeyer ya mostraban rendimientos positivos y por primera vez podía calcular mi futuro financiero basándome únicamente en mis necesidades. Aquella mañana de jueves, mientras desayunaba en mi café favorito junto al lago, recibí una llamada de un número internacional que no reconocí. Dudé en contestar, pero la curiosidad pudo más. ¿La señora Julieta Johnson? Preguntó una voz femenina con acento estadounidense. Sí, soy yo. ¿Quién llama? Me llamo Sarah Williams. Soy trabajadora social del Departamento de Servicios Familiares en su ciudad natal. Llamo porque hemos recibido una denuncia sobre su bienestar. Se me heló la sangre. ¿Una denuncia? ¿De qué tipo? Su hija Rebecca Johnson presentó una denuncia alegando que usted podría estar sufriendo demencia o deterioro cognitivo y que ha tomado decisiones financieras y de vida que la ponen en riesgo. Según ella, usted desapareció de repente y está viviendo en condiciones precarias en el extranjero. No podía creer lo que estaba oyendo. Rebeca había llegado al extremo de involucrar a servicios sociales, inventando una enfermedad mental para invalidar mis decisiones y forzar mi regreso. Señorita Williams, respondí con voz firme, no sufro demencia ni deterioro cognitivo. Vivo en Suiza por elección propia, en un apartamento cómodo, con excelente atención médica y en perfecta salud mental. Las acusaciones de mi hija son completamente falsas. Entiendo su postura, señora Johnson, pero debemos verificar su bienestar. ¿Sería posible coordinar una evaluación médica y psicológica a través del consulado estadounidense en Suiza? Por supuesto, respondí sin dudar. Estoy dispuesta a someterme a cualquier evaluación que demuestre que estoy en perfecta salud mental y que mis decisiones se han tomado con completa lucidez. Tras coordinar los detalles, colgué, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Rebeca había cruzado una línea sin retorno. No solo me había deseado muerta, ahora intentaba destruir mi credibilidad mental para recuperar el control sobre mi dinero y mi vida. Llamé de inmediato a mi abogado, Anel, en mi ciudad natal. Julieta, me saludó con preocupación. Me alegra oír tu voz. He tenido una semana muy interesante con tu hija. Me lo imagino. Acabo de hablar con servicios sociales. Rebeca me está acusando de tener demencia. Eso no es todo, suspiró Anel. También contrató a otro abogado para intentar impugnar todos los cambios legales que hiciste antes de irte. Alega que no estabas en pleno uso de tus facultades cuando los firmaste. ¿Puede hacerlo? Puede intentarlo, pero no tiene bases legales sólidas. Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones donde demuestras claramente total lucidez. Además, el hecho de que planificaras meticulosamente tu partida y vivas de manera independiente en Suiza contradice cualquier alegación de deterioro cognitivo. ¿Qué más está haciendo? Ha intentado acceder a tus cuentas bancarias, alegando preocupación por tu bienestar.
También quiso detener el proceso de reclamación de la casa, pero como todo está legalmente respaldado y ella misma firmó documentos donde reconoce que David perdió el trabajo otra vez, no tiene argumentos válidos. Era increíble hasta dónde estaba dispuesta a llegar Rebeca para recuperar los beneficios financieros que había perdido. Anel, quiero que prepares una demanda por difamación contra mi hija. Sus falsas acusaciones sobre mi estado mental pueden afectar mi reputación y mis derechos legales. Será un placer, respondió Anel con satisfacción. Después de ver cómo te ha tratado, creo que es hora de que enfrente las consecuencias legales de sus actos. 2 días después, me presenté en el consulado estadounidense en Zúrich para las evaluaciones médicas y psicológicas. El médico estadounidense que me examinó era un hombre mayor y experimentado que comprendió la situación de inmediato. Señora Johnson, me dijo después de una evaluación exhaustiva de 3 horas, no solo está en perfecta salud mental, sino que las decisiones que ha tomado demuestran una lucidez y un valor admirables. Su hija claramente está tratando de manipular el sistema legal para recuperar beneficios financieros. Eso quedará documentado oficialmente. ¿De verdad? Por supuesto. Enviaré un informe detallado a servicios sociales explicando que sus alegaciones son infundadas y que usted vive una vida independiente y saludable en Suiza. Esa misma tarde, recibí una llamada de la trabajadora social. Señora Johnson, hemos recibido el informe médico del consulado. Está claro que las alegaciones de su hija carecen de fundamento. Vamos a cerrar el caso y notificar a Rebecca que su denuncia fue infundada. Gracias, respondí. ¿Esto quedará registrado? Sí, quedará documentado que ella presentó una denuncia falsa sobre el bienestar de un familiar, lo cual podría tener implicaciones legales si se repite. Perfecto. Rebeca no solo había fracasado en su intento de invalidar mis decisiones, ahora también tenía un registro oficial por presentar denuncias falsas. Esa noche decidí hacer algo que había estado posponiendo. Escribir una carta abierta detallando toda mi experiencia, no para Rebeca, sino para otras madres que pudieran estar viviendo situaciones similares de manipulación y abuso emocional por parte de hijos adultos. Escribí durante 4 horas documentando cada sacrificio que había hecho, cada manipulación que había sufrido y cada paso que había dado para recuperar mi dignidad y mi vida. Era una carta de 20 páginas titulada Cuando el amor de una madre se convierte en autodestrucción, mi historia de liberación a los 72. Decidí enviarla a un blog en línea que había descubierto, especializado en historias de mujeres mayores que habían encontrado el valor para cambiar radicalmente sus vidas. Una semana después, recibí una respuesta entusiasta de la editora. Julieta, escribió, tu historia es poderosa e inspiradora. Hemos recibido cientos de comentarios de mujeres que se identifican por completo con tu experiencia. ¿Estarías dispuesta a participar en una entrevista en video para nuestro canal de YouTube? Acepté de inmediato. Era hora de usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres atrapadas en dinámicas familiares tóxicas. La entrevista se publicó 2 semanas después y rápidamente se volvió viral. Miles de mujeres compartieron historias similares de hijos adultos que las manipulaban emocionalmente y las explotaban financieramente. Los comentarios eran un catálogo de dolor y reconocimiento. Mi hijo de 40 años vive en mi casa, no paga alquiler y me grita cuando le pido que busque trabajo, escribió una mujer. Mi hija solo me llama cuando necesita dinero para sus vacaciones, pero nunca tiene tiempo para visitarme cuando estoy enferma, compartió otra. Pensé que yo era la única madre que se sentía usada por sus propios hijos, confesó una tercera. Pero lo más impactante llegó una semana después de que la entrevista se publicara. Recibí un correo electrónico de una dirección que reconocí de inmediato. Era David, mi exyerno. Julieta, escribió, vi tu entrevista en YouTube.
Necesito que sepas que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que Rebeca te dijo es imperdonable y la forma en que te ha tratado durante años es inaceptable. Yo mismo he sido testigo de cómo te manipula y te usa, pero nunca tuve el valor de enfrentarla porque dependíamos mucho de tu ayuda financiera. Continuó. Quiero que sepas que los niños te extrañan muchísimo y no entienden por qué ya no vienes a verlos. Rebeca les ha dicho que estás enferma y no puedes visitar, pero creo que merecen saber la verdad cuando sean mayores. El correo terminaba. Sé que probablemente ya es demasiado tarde para disculpas, pero quería que supieras que al menos una persona en esta familia reconoce lo mal que te tratamos y cuánto sacrificaste por nosotros. Espero que seas feliz en tu nueva vida. Leí el correo 3 veces antes de decidir cómo responder. Por fin escribí. David, aprecio tu honestidad, pero las disculpas después del hecho no cambian el daño causado. Espero que esta experiencia te ayude a ser mejor esposo y padre, y que enseñes a tus hijos a valorar a quienes los aman antes de que sea demasiado tarde. Fue la primera vez que alguien de mi familia reconocía públicamente el abuso que había sufrido. No cambió mi decisión de mantenerme lejos, pero me dio una sensación de validación que necesitaba desde hacía años. Mi nueva vida en Suiza florecía de formas que jamás imaginé. Tenía amigas de verdad que me valoraban por quién era, no por lo que podía darles. Tenía hobbies y pasiones que había redescubierto. Tenía paz mental y estabilidad financiera. Y lo más importante, tenía dignidad. 6 meses después de mi llegada a Suiza, mi vida había tomado una forma que nunca habría soñado posible. Era una mañana perfecta de primavera cuando recibí una llamada que lo cambiaría todo una vez más. Era Elvara, mi querida vecina y cómplice. Julieta, dijo con voz emocionada, tienes que oír esto. Rebeca perdió la casa. Se me detuvo el corazón por un momento. A pesar de todo, una parte de mí seguía preocupándose por el bienestar de mis nietos. ¿Qué pasó exactamente? Pregunté. El banco ejecutó la hipoteca la semana pasada. David no pudo encontrar un trabajo estable. Se atrasaron con los pagos y como tú eres la codeudora y estás ejerciendo tus derechos legales, el banco procedió con la ejecución. Rebeca vino ayer a verme llorando histéricamente. Y los niños están bien. Se mudaron a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. David por fin consiguió un trabajo en una fábrica, ganando mucho menos que antes, pero al menos es algo estable. Rebeca también tuvo que volver a trabajar. Fue extraño el cóctel de emociones que sentí. No sentí alegría por su sufrimiento, pero sí una profunda satisfacción de justicia. Por primera vez en sus vidas, Rebecca y David estaban enfrentando las consecuencias reales de sus decisiones sin alguien que los rescatara. ¿Algo más? Continuó Elvara. Rebecca me preguntó si sabía cómo contactarte. Dice que quiere disculparse de verdad, que por fin entiende todo lo que perdió cuando te perdió. ¿Y qué le dijiste? Le dije que algunas heridas son demasiado profundas para sanar y que algunas palabras nunca pueden retirarse. También le dije que tú estás floreciendo en tu nueva vida y que probablemente sea lo mejor para las dos que ella no intente contactarte. Elvara tenía razón. Durante esos 6 meses había construido una paz interior que no quería arriesgar por promesas vacías de una hija que una y otra vez había demostrado que solo me valoraba cuando me necesitaba. Esa tarde recibí una llamada inesperada de mi abogado, Anel. Julieta, tengo noticias interesantes, dijo. La casa de Rebeca por fin se vendió a través del banco, y como eras la codeudora, tienes derecho a recuperar tu inversión inicial de $150,000 más los intereses acumulados. ¿Cuánto es en total? 185,000. El banco ya aprobó la transferencia. El dinero estará en tu cuenta suiza la próxima semana. Era increíble. No solo había recuperado mi inversión original, sino que además había ganado $35,000 adicionales. Dinero que se habría perdido para siempre si yo hubiera seguido siendo la madre que se sacrifica siempre. Y hay algo más.
Continuó Anel. Tu apartamento en tu ciudad natal por fin se vendió. Después de comisiones y gastos, el monto neto es de $95,000. En total, estaba recibiendo casi $300,000 en activos que había dado por perdidos. Con mis ahorros existentes y las inversiones que había hecho en Suiza, mi patrimonio neto ahora superaba los $500,000. A los 72 años, era más rica de lo que había sido jamás en mi vida. Esa noche celebré en mi restaurante favorito junto al lago. Pedí champán francés y brindé por la mujer valiente que tuvo el valor de empezar de nuevo cuando todo parecía perdido. Mientras cenaba, pensé en todo el camino recorrido. Había empezado este viaje como una madre rota y humillada, devastada por las palabras crueles de una hija desagradecida. Pero ahora era una mujer independiente, financieramente estable, rodeada de amigas genuinas y viviendo la vida que siempre había soñado. Al día siguiente, decidí hacer algo que había estado considerando durante semanas: escribir un libro completo sobre mi experiencia. No solo mi historia, sino una guía práctica para mujeres mayores atrapadas en relaciones familiares tóxicas. Contacté a una editorial suiza especializada en libros de autoayuda y crecimiento personal. La editora, una mujer llamada Bridget, se interesó de inmediato. Julieta, me dijo durante nuestra reunión, tu historia toca un tema que afecta a millones de mujeres, pero del que rara vez se habla abiertamente. El abuso emocional por parte de hijos adultos es un problema epidémico que debe exponerse. Pasé los siguientes 3 meses escribiendo Cuando el amor duele, liberarte del abuso emocional familiar después de los 70. El libro documentaba no solo mi experiencia personal, sino también estrategias prácticas para reconocer la manipulación, establecer límites saludables y encontrar el valor de priorizar el propio bienestar. El libro se publicó 8 meses después y se convirtió en bestseller en varios países europeos. Las cartas de lectoras que recibí fueron increíbles. Mujeres de todo el mundo me escribieron diciendo que mi historia les había dado el valor para hacer cambios radicales en sus vidas. Leí tu libro y por fin entendí que no soy una mala madre por negarme a seguir financiando la irresponsabilidad de mi hijo de 35 años, escribió María desde España. Tu historia me ayudó a entender que el amor verdadero no requiere autodestrucción, me escribió Carmen desde México. Después de leer tu libro, vendí mi casa grande y me mudé a un apartamento pequeño que puedo pagar sin depender de la ayuda de mis hijos. Por primera vez en años, duermo en paz, compartió Rosa desde Argentina. Pero la carta que más me conmovió llegó un año después de la publicación del libro. Era de una madre joven llamada Andrea. Señora Johnson, escribió, tengo 30 años y una madre de 65 que ha sacrificado toda su vida por mí y mis hermanos. Después de leer su libro, me di cuenta de que la estamos tratando exactamente como Rebeca la trató a usted. Su historia me abrió los ojos y me hizo entender que estaba repitiendo un patrón tóxico que podría destruir mi relación con mi madre para siempre. Ayer llamé a mi mamá y le pedí perdón por todos los años de darla por sentada. También le dije que quiero ayudarla a cumplir sus propios sueños en lugar de esperar que siempre esté disponible para los míos. Gracias por ayudarme a entender esto antes de que fuera demasiado tarde. Esa carta me hizo llorar de alegría. Mi dolor había servido para evitar que otras familias pasaran por la misma destrucción. 2 años después de mi llegada a Suiza, recibí una carta física en mi buzón. La letra en el sobre me resultaba familiar, pero no pude ubicarla de inmediato. Cuando lo abrí, el corazón se me detuvo. Era de mis nietos, que ahora tenían 12 años. Querida abuela Julieta, escribieron con letra infantil. Papá nos dijo la verdad sobre por qué te fuiste. Nos dijo que mamá te dijo cosas muy feas y por eso decidiste empezar una nueva vida lejos de nosotros. Queremos que sepas que te extrañamos mucho y que entendemos por qué te fuiste. También queremos decirte que estamos orgullosos de ti por ser tan valiente.
Cuando seamos mayores nos gustaría visitarte en Suiza si tú quieres. Te queremos, abuela. La carta estaba firmada por ambos gemelos. Incluía dibujos que habían hecho de mí viviendo feliz en las montañas suizas. Lloré durante una hora después de leerla, no de tristeza, sino por entender que mi decisión de preservar mi dignidad había sido la correcta, incluso si significaba alejarme de personas a quienes amaba. Decidí responderles. Mis queridísimos nietos, escribí. Sus palabras son el regalo más hermoso que he recibido en años. Los amo profundamente y siempre lo haré, sin importar la distancia. Cuando sean mayores y puedan tomar sus propias decisiones, las puertas de mi corazón y de mi hogar siempre estarán abiertas para ustedes. Hasta entonces, quiero que sepan que su abuela está viviendo una vida plena y feliz, rodeada de belleza y paz. Conserven este amor que sienten por mí, pero también aprendan de esta experiencia. Las palabras tienen el poder de construir o destruir, y las relaciones se basan en el respeto mutuo, no en el sacrificio unilateral. Los amo con todo mi corazón. Hoy, 3 años después de aquel cumpleaños terrible que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en mi balcón en Zúrich, mirando las montañas mientras escribo las últimas líneas de mi historia. Tengo 75 años, con bienes por más de $600,000, un libro bestseller, queridas amistades de todo el mundo y una paz interior que nunca pensé volver a experimentar. Rebeca me pidió como regalo de cumpleaños que desapareciera de su vida. Yo le concedí ese deseo de la manera más espectacular posible. Lo que ella nunca calculó fue que al perderme, no solo perdió a una madre que la amaba incondicionalmente, sino que también perdió a la persona que mantuvo estable su mundo financiero durante décadas. Mi desaparición fue mi regalo para ella. Mi nueva vida fue mi regalo para mí. Y valió cada lágrima, cada sacrificio y cada momento de dolor que me trajo hasta aquí, porque a veces la única manera de salvarte es tener el valor de perderte por completo para renacer como la persona que siempre estuviste destinada a ser. ¿Te gustó mi historia y desde qué ciudad me estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.